Rusia lanza fuego infernal sobre las fuerzas ucranianas, mientras Kiev augura grandes éxitos. Ayer, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron ataques masivos con misiles contra instalaciones de infraestructura energética y otros objetivos estratégicos de Ucrania en Kharkov, Ochakov, Odessa, Pavlograd, así como en las regiones de Poltava, Kirovograd y Lvov. Varias instalaciones, incluidas la subestación eléctrica de 330 kV de Kremenchuk y la refinería de petróleo en el pueblo de Sestakovka, región de Kirovgrad, sufrieron daños. En la dirección de Starovelsk. En el sector de Kupiansk, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan la ofensiva local en el área de la ciudad de Kupiansk. Según los informes, las tropas rusas tomaron Grianikovka. En el sector de Limán continúan las batallas posicionales en el área del Barranco Surabka y Yampolovka. Las tropas rusas infligen ataques de artillería a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, impidiéndoles contraatacar. En la dirección de Soledar. Continúan las feroces batallas en Paraskovivka. Los enfrentamientos más fuertes ocurren en la parte sur del pueblo. A pesar de la situación bastante difícil, las formaciones ucranianas aún mantienen sus posiciones, se producen batallas por cada edificio. Los destacamentos de asalto de PMC Wagner lograron afianzarse en la carretera Bakhmut-Slaviansk, así como avanzar en dirección a Oreyovo-Vasilivka y Verkhovka, acercándose a Zalizniknoye. Continúan las batallas por las posiciones importantes en las alturas dominantes cerca de Verkhovka. En la dirección de Artiomov-Bakhmut. Continúan los intensos combates en Bakhmut y sus suburbios. Las principales batallas se desarrollan cerca del vivero en Yagodnoye. Al suroeste de Bakhmut, las unidades de PMC Wagner avanzaron hacia las afueras de Krasnoye desde el suroeste y sureste. La sección de la carretera Bakhmut-Konstantinovka se encuentra en la zona gris, ninguna de las partes tiene control total sobre ella. En la dirección de Donetsk. Continúan las intensas batallas en Mariinka. Las fuerzas rusas pudieron expandir la zona de control en la ciudad, eliminando a las formaciones ucranianas de varias fortificaciones. Al atacar la ciudad desde dos lados a la vez, las Fuerzas Armadas de Rusia pudieron aumentar el ritmo de la ofensiva, evitando las áreas fortificadas desde los flancos. En la dirección de Jersón. Se han intensificado los ataques de la artillería rusa a las posiciones ucranianas en todo el sector del frente bajo fuego. Además de Jersón, estaban Beregovoe, Tokarevka, Ivanovka, Tiaginka, Kosatskoe, Berislav, Sivka, Kacharovka y Zolotaya Balka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar Sebastopol con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados. La defensa aérea rusa derribó 2 drones sobre el mar. Varios drones más fueron derribados en el área del agua, en la zona de la República de Crimea. Formaciones ucranianas continúan bombardeando aleatoriamente la infraestructura civil en Donetsk y otras ciudades de la RPD. En Donetsk, al menos 10 casas en el distrito Petrovsky resultaron dañadas por un ataque de artillería, una persona resultó herida. En Yenakiyevo, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el Liceo de Tecnologías de la Información y varios edificios residenciales con un ataque de HIMARS. Las fuerzas aeroespaciales rusas infligieron ataques contra instalaciones militares, estratégicas y energéticas ucranianas en las regiones Odessa, Kirovograd, Poltava, Lvov, Kharkov, Nikolayev, Zaporozhye, Jersón. La administración estadounidense cuenta con que el conflicto en Ucrania termine en una derrota estratégica para Rusia, ya que, según Washington, esto ayudaría a mantener un orden mundial beneficioso para el lado estadounidense. Esta posición fue expresada por la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, hablando en un seminario sobre el conflicto en Ucrania en la Fundación Carnegie en Washington. El ejército ruso ha inmovilizado a las fuerzas ucranianas que cruzaron hacia la orilla oriental del río Dnieper y está lanzando fuego infernal sobre ellas. Ucrania confirmó este martes por primera vez un avance en la orilla oriental del vasto río ocupada por Rusia que podría abrir una nueva línea de ataque hacia la Crimea ocupada. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que las pérdidas infligidas a las fuerzas rusas cerca de la ciudad ucraniana de Avdiivka empeorarán la situación general de Moscú en su conducción de la guerra, en su habitual discurso nocturno. Dijo que las fuerzas rusas estaban perdiendo hombres y equipos más rápidamente en los alrededores de Avdiivka que durante meses de batallas cerca de Bakhmut, al noroeste.
Ucrania ha abierto un nuevo capítulo en su contraofensiva que dura ya 4 meses, al confirmar su avance al sur del río Dnieper, al tiempo que resiste las embestidas rusas en el Donbass que se han visto ralentizadas por las lluvias. Rusia admite que Ucrania ha tomado posiciones en la orilla ocupada del Dnieper. Ucrania logró establecer posiciones en la orilla del río Dnieper controlada por Rusia, en el sur del país, admitió el miércoles una autoridad regional nombrada por Moscú. Aproximadamente 1,5 compañía dividida en pequeños grupos se encuentra en un tramo que va desde el puente ferroviario hasta el pueblo de Krimki, dijo en Telegram Vladimir Saldo, gobernador nombrado por Moscú en las zonas ocupadas de Jersón. Saldo es el primer funcionario ruso en admitir que las fuerzas ucranianas lograron atravesar el río en esa zona. Si el ejército ucraniano logra penetrar las líneas rusas en este sector, sería un éxito importante, ya que su amplia contraofensiva lanzada en junio no ha tenido los resultados esperados. Amigos, hemos llegado al final de nuestro informe. Gracias por acompañarnos en nuestro vídeo informativo. Hasta la próxima.